Ofelia Fernández. Viene una vez más y hay que empezar a pagarle como columnista. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Con algo igual, no sé si has venido tanto. Has venido La tercera vez, creo. Debe ser tercera, cuarta. de invitada. Sí. Porque tus videos, No, Pepe, que nos van a acusar de cosas. ¿de qué nos van a acusar? No sé. De cosas. Estamos prestando un Bueno, estudio. entonces salimos de acá. ¿Cómo estás, Ofelia Fernández? Bien. Te he visto en la tele ayer. Mentira, no me viste entero. Pero, Dios mío, tenemos que hacer la perfo, la verdad, al aire. O sea, no puede quedar todo tan evidenciado. Y bueno, entonces podés Decir la verla verdad. entera. Decir la verdad. Claro. Vi el recorte. Sí. Vi el recorte. Sí. Te preguntaron sobre muchas cosas que no es el objeto principal por el cual te hemos invitado acá. Porque el motivo por el cual me interesaba que vinieras a conversar a este estudio, al aire, es, por un lado, tu video sobre vivienda y sobre posibles medidas y sobre el problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo también por la inmediata respuesta que dio el gobierno de la ciudad al día siguiente de Rodríguez Larreta. Uno puede pensar que quizás al haber sido un video tan visto, tan viral, que tiene como más de 2 millones de reproducciones en Instagram, en el gobierno porteño se volvieron un poco loquitos y dijeron hay que contestarle a esta piba, hay que contestarle a esta piba, y salieron con anuncios, bueno, que quizás no resuelven el problema de fondo. Pero primero que nada te quiero preguntar, ¿por qué te surge la necesidad, de dónde identificás la demanda, la problemática de tener que hablar del tema de la vivienda en la ciudad? Qué bueno que el tema me importa, pues ya no te fumo más, Pedro. Bueno. Qué hostil, nosotros. Sí, así es. Unos niveles de maltrato. Y hoy se tienen que ver a la tarde. Sí. Claro, y hoy Sí, nos vemos nos vamos juntos a sociales. Capaz están una pasando cosa. demasiado tiempo juntos. Eso está pasando. es grave Eso siempre. está pasando. Es malo siempre. Yo, sin embargo, te sigo queriendo y tolerando, pero bueno, se ve que Yo también, Pedro. no es recíproco, no es recíproco. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Humor, show, Pedro. El humor de La Ofelia televisión. Fernández. El humor de Ofelia Fernández. La Claro, próxima- ¿cuándo, Adriel Ackerman? Soy un ser humorístico La también. verdad que sí lo es, ¿eh? La verdad que lo es. Va, Bueno, vamos, dale, con lo importante. Dale. Sí, bueno, creo que no hace falta, tal vez, digo, en relación a tu pregunta, pues ya te estoy bardeando la pregunta. No, sí, me parece que no hace falta que yo me ponga redundante sobre la escala que tomó el problema, porque creo que cualquiera medio se da cuenta solo o hablando con cualquier amigo o con cualquier persona que vivir en la ciudad de Buenos Aires está cada vez más difícil, que el tema de los alquileres es cada vez más difícil, y ni hablar la posibilidad de ser propietario o propietaria, que ya directamente se borró de nuestra expectativa o de nuestras posibilidades o de nuestro modelo de vida, ¿no? Hay un concepto que se está hablando ahora, sobre todo generacionalmente o en términos de juventud, que es esta idea de economía de presente perpetuo, que es que como los jóvenes, las jóvenes resignan la posibilidad o el sueño de ser propietarios y propietarias, tienen una economía del presente, o sea, que es lo que explica tal vez como el boom de recitales o restaurantes o fiestas, que no explica una panacea económica, sino todo lo contrario, digamos, ¿no? También, bueno, digo, ahí creo que no solamente tiene que ver con la relación con la vivienda o la posibilidad de una vivienda propia, sino también como con la propia dinámica macroeconómica. Vale la pena nombrarlo al principio, ¿por qué? Porque entiendo que obviamente ahí hay un tema central, digo, creo que una parte difícil en la relación con la vivienda en la Argentina tiene que ver con variables macroeconómicas, con la inflación, o sobre todo con que la vivienda, hoy por hoy, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es más, a ver si con esto se entiende. ¿Vieron la frase, tiene 4 patas, ladra, es un perro? Sí. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires pasa algo que es tipo, tiene 4 paredes, una puerta y una ventana. No es una vivienda, es un perro. Okay. Sí. No es necesariamente una vivienda, sino que muchas veces es una reserva de valor. Creo que ahí está el tema central. La vivienda, derecho reconocido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, hoy es más una caja de ahorro o una reserva de valor dolarizada de un sector reducido de la población. ¿Quién puede ahorrar en departamentos, no? Sí, lo que pasa es que también si me parece que está también muy frenado ese mercado, ¿no? O sea, nadie vende un departamento hoy, porque nadie puede comprarlo. Pero no muchos en realidad, unos pocos compran departamentos. Igual ahí veo como un agujero en las argumentaciones por parte del mercado inmobiliario, que sí es muy mucho más reducido que el mercado de quienes tenemos que alquilar, ¿no? Que es, acá lo que falta es oferta.
Acá lo Sí. que falta, y son los mismos que tienen esas viviendas retenidas o que las Sí. compran para nunca ponerlas en alquiler o las construyen para nunca ponerlas en alquiler, diciendo que lo que falta es oferta. ¿Cómo funciona ese agujero Es que argumental? claro, ahí hay, o sea, claramente en los precios de los alquileres hay un problema de oferta de alquiler formal. Sí. Entonces ahí uno se pone a pensar, hay poca oferta de alquiler formal, ¿cómo lo explicas? ¿Porque hay pocas viviendas para ofrecer? No. Porque, sí, yo la escala que voy a usar para hablar es los últimos 16 años, pues es el tiempo de gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires para entender cómo llegamos hasta acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque así como digo que hay variables macroeconómicas que obviamente tienen un efecto casi principal en la problemática, es obligación de los gobiernos locales tener legislación sobre el suelo, es decir, el modelo de desarrollo urbano de las ciudades es potestad, obviamente, de las propias ciudades, y ahí vos, en la Ciudad de Buenos Aires, podrías haber construido una política contracíclica, es decir, que contenga o dispute ese sentido macroeconómico, y ahí es donde, como surge mi principal denuncia, que es que no se piensan herramientas propias locales para generar una política contracíclica en materia de vivienda. Y entonces, si creemos que hay un problema de oferta, es decir, que hay poca oferta de alquiler formal, ¿qué lo explica? Bueno, evidentemente, la falta de viviendas, no. Porque en la Ciudad de Buenos Aires la construcción creció permanentemente en estos últimos 16 años. La población no es más que hace 16 años, tal vez, no sé ahora exacto, pero tal vez 100.000 más, 100.000 menos, digo, es No una cambió escala mínima, significativamente. no. Casi siempre es la misma, hace décadas, no solo en estos últimos 16 años, tenés la misma cantidad de población, mucha más construcción y el déficit habitacional es mucho mayor. Es más la gente que vive hacinada, es más la gente que vive en barrios populares, es más la gente que pasa, que no es propietaria sino inquilina en los porcentajes de esa población. Entonces, uno no puede abstraer esa falta de oferta de esa situación o sobre todo de la realidad de la construcción y el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, que existe y que hoy estamos hablando de que hay 200.000 viviendas vacías, viviendas ociosas, viviendas que no son viviendas. Donde digamos. no vive nadie. Claro, y que entonces son más, tienen más 4 paredes y una puerta de lo que es una vivienda. O sea, personas que deciden ahorrar en un bien En social. ladrillo. Que tienen su derecho, digamos, como también tendría el derecho el Estado de aplicar ciertas políticas para desincentivar esto. Claro. Porque es un derecho que no es superior al derecho de vivir dignamente en una casa, ¿no? Es que según lo que pasa para mí es que según entiendo no es que es una jubilada que con los ahorros de su vida tiene un departamento. Con eso Sí. te corren, ¿no? Es Esos sí los ponen en alquiler. claro, Esos sí son esa los que gente la ponen sí en necesita alquiler. poner en alquiler porque digamos Sí. es el laburo, qué sé Es de yo, verdad su que le ingreso da un ingreso. complementario. Los que compran estos departamentos son mega empresas, grupos empresarios. Multipropietarios. Claro. Exactamente. Y ahí me agarro esto que decís, Pedro, porque vamos a hacer concesiones o a ponernos amables en la temática. Bien, una puede decir, ok, asumo que la vivienda o el ladrillo es es una forma de reserva de valor. Puedo respetar que incluso sectores económicos concentrados o multipropietarios en desarrollos inmobiliarios full mercado, digamos, construyan esta lógica o reproduzcan esta lógica. Lo que yo quiero empezar problematizando es que el Estado, el gobierno de la ciudad, es el principal reproductor o Claro. facilitador de esta lógica. Que no es que lo hacen solos, Claro. o que no lo hacen siempre solos, sino que muchas veces el facilitador o el que garantiza que puedan generar desarrollos inmobiliarios que están pensados solo para hacer reserva de valor de esos sectores es el propio gobierno de la ciudad. Y yo no es que digo, tengo esta conspiración, es comprobable, digamos. ¿Cómo se comprueba? Y no sé, te digo, yo en la legislatura se votaron millones de veces En tu durante gestión, mi mandato. en tu mi mandato, gestión en tu en la mandato. legislatura. Durante mi mandato, se me consta que antes también, pero digo, para hablar de lo que conozco, son muchas las veces que se hacen excepciones al código urbanístico, se cambian normativas, se hacen rezonificaciones en vistas de desarrollos inmobiliarios particulares, privados, que después terminan en viviendas vacías que no le sirven a nadie, a ningún sector de la ciudadanía. ¿Por qué el Estado tiene que garantizar que un desarrollador inmobiliario puede hacer un edificio en el que no va a vivir nadie o nadie quien vos como Estado consideres que está en una situación de déficit habitacional? ¿Por qué vos, cuando generás una política para ese sector, no condicionas el resultado de esa política? Yo, por ejemplo, les cito algo que lo explica muy bien.
Hace poco, bueno, creo que fue en 2021, no estoy segura el año, en la legislatura se votó una excepción al código en función de que se arme una torre en Puerto Madero. Una rezonificación pasa de también tenía que ver con la cantidad de metros que se podían construir en una zona en particular porque se iba a hacer una megatorre en Puerto Madero. Ponele que todo bien con que se haga una megatorre en Puerto Madero. ¿Qué es lo que el gobierno de la ciudad, o sea, qué es lo que el ejecutivo de la ciudad puso como condición para ese desarrollo inmobiliario? Que los tipos, que el desarrollo inmobiliario done un monumento de homenaje a las víctimas de la AMIA. Que está muy bien, pero es algo que podría financiar el propio gobierno de la ciudad. En el momento en el que vos tenés a un desarrollo inmobiliario diciéndote, yo para hacer esto te necesito, vos tenés que decir, entonces vos dame 3 pisos de departamentos. Y esos 3 pisos de departamentos yo lo redirijo a un stock público de vivienda del que yo elijo los precios y yo elijo el universo que va a ser destinatario de esta política. Y eligiendo los precios, intervenís también sobre el precio de los demás, ¿no? Porque si el del sexto te vale 250 y el del séptimo te vale 80... hay un temita. Hay un temita, claro. Entonces no es que no existe una política de Estado, sino que sí existe y que es en favor de la especulación inmobiliaria. Porque acá también se plantea como una dicotomía falsa cuando le quieren bajar el precio a estos planteos, que están en contra de los propietarios. Y la verdad es que por lo que te escucho, no, digamos, no hay nada de malo en ser propietario. Ojalá algún día todos podamos acceder a una vivienda propia. El tema es que ni siquiera es que son personas que vos me decís, bueno, uno metió un buen negocio, sacó un libro, la rompió, no sé, se compró un DERPA y bueno, y con eso está perfecto. Pero son grandes grupos empresarios, son bancos en muchos casos, que quieren hacer del alquiler un negocio con riesgo cero, además, ¿no? Sí. Y bueno, justamente el alquiler, la vivienda es un derecho no solamente consagrado por la Constitución de la ciudad, sino también por la Constitución nacional. Entonces está todo bien con tu derecho en tanto y en cuanto no afecta un derecho superior, ¿no? Sí, sobre todo una espera un Estado un poco más serio. Digo, que no sea que el Estado no sea un mero canal o facilitador de los intereses de ese sector en la ciudad de Buenos Aires, como si la cosa estuviese todo bien. Y los tipos ahora te reconocen que podrían tener una política de Estado de intervención sobre la lógica de alquileres y de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, pero a medias realmente, o al menos eso es lo que uno interpreta de los anuncios de Larreta hace una semana, 2 semanas, no sé cuánto tiempo pasó. Son como cosméticos y hasta ahí. Vinieron a presentarlos a la legislatura y decían como que querían inaugurar una lógica de colaboración entre propietarios e inquilinos, dejar de ponerlos como cosas contradictorias, pero han construido un paquete de medidas que solo le hace favores o le serviría de algo o beneficia de algo a los propietarios. Entonces, vos decís... El 13 de abril sacó el video Larreta, ¿no? Porque fue el día que fuimos a tribunales. Y que cumpleaños. Y que cumpliste años, correcto. Gracias, Larreta, por tu regalo. Que no me sirvió para nada, ni a ningún inquilino de la ciudad de Buenos Aires. No, porque digo, ponele en esto que estoy nombrando. Hoy, una herramienta con la que el Estado interviene en el desarrollo inmobiliario es la ley de plusvalía. Que es que ponele, cuando vos vas a poner, voy a intentar decirlo lo más sencillo posible, cuando ponele una intervención del Estado, una legislación del Estado, aumenta la renta de un suelo en particular, porque ponele, sí, se pueden construir más pisos, un terreno pasa a tener más valor, puede ser más alto, como pasa lo mismo cuando ponen un subte, que hay un impuesto por contribuciones. ¿Cuándo ponen un subte? No, eso nunca pasó. Pero sí, bueno, no sé, si cuando pusieron la H, supongo. Claro, si el subte llega hasta de 2 cuadras de tu casa vale más. Tu casa vale más, lógicamente, porque tiene un subte cerca. Entonces ahí hay un impuesto, por contribuciones del Estado al valor de tu propiedad. Lo mismo pasa con la ley de plusvalía. ¿Cómo funciona eso hoy? Es guita. O sea, vos tenés que pagar un impuesto, tenés que poner una plata por esa renta artificial que generó el Estado. O sea, vos, ponele que fue una persona, vos edificio, ponés una cantidad de plata al Estado por el valor extra que tiene tu posibilidad de construcción en vertical. Ok, mi sensación, como les decía antes, o como en la misma teoría, es que ahí, en vez de plata, mejor es que te paguen en metros cuadrados habitables. Y ahí de vuelta, stock público de viviendas y seguir interviniendo con un mercado propio y anclando los precios del mercado del privado y demás. Ahora, una de las medidas que vienen en este paquete de alquiler ya y bla, bla, es insólito, y para mí, además de insólito, es criminal. Estás hablando del anuncio que hizo Larreta. Exacto. Uno, que tienen que votar ahora en la legislatura, es decir, entonces no está consagrado. Y bueno, yo estoy intentando pelearlo adentro, pero como todo lo que pasa en la legislatura no les importa lo que yo piense, ni lo que piense nadie del Frente de Todos, es para encima eximir de ese impuesto del pago de plusvalía a los desarrollos inmobiliarios que sean prácticamente en la mitad de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea,
ya de lo poco que tenés, que es que pongan una cantidad de guita por esa renta artificial, los quieren eximir. Hay un discurso que... Y ni siquiera a los propietarios, a los desarrolladores inmobiliarios. Claro. Como si faltase construcción, como si no tuviese 200.000 viviendas vacías, como si vos tuvieses un problema de incentivar la construcción y no de quienes acceden a eso que se construye. Pero ahí yo empiezo a pensar que no es que no se les... Pues yo el video lo dije diciendo, o tienen un negocio o son medio tarados. Yo soy optimista, a veces pienso que son medio tarados, pero realmente vos ves el proyecto de extensión de plusvalía y decís, son unos delincuentes. O sea, no hay manera de que el Estado esté facilitándole además que ni paguen plusvalía a cambio de nada. Pues no es que dicen, che, te eximo de este impuesto, que capaz te rompe un poco las pelotas, porque vos esos departamentos los alquilás sí o 100 pesos y con este tope de precio, o con este índice de aumento, o con lo que chota sea. Sino que le dicen, a cambio de nada, no pagas más este impuesto, solo a cambio de que construyas. Y yo digo, ahí alguien tiene que haber cobrado. O sea, digo, no se me ocurre manera de explicarlo que no sea que tienen un negocio en el que ellos mismos están metidos o involucrados. Pero más vale. Ese ¿no? es un discurso que venimos viendo crecer y que seguro veamos crecer durante este año de propuestas y lo que sea, que lo venimos como escuchando de los impuestos que asfixian al capital, lo asfixian y entonces no avanza. Si las inversiones existen igual, como evidentemente demuestra la construcción más que ninguna otra industria. La economía creció, o sea que alguien viene invirtiendo cosas. Cuando ves parámetros internacionales, los impuestos ni siquiera son tan altos en Argentina. Son bajísimos y como que todavía en Argentina. siguen funcionando. Los que son muy altos son los que pagamos todos el IVA, ¿no? Mirá lo Que que, los claro, pagamos por exacto, tener, exacto. los que no podemos evadir. Lo que están es mal distribuidos. Mirá lo que tengo acá, justamente. Ingresos fiscales totales por año en porcentaje del PBI en el año 2019. Es decir, de los ingresos totales que tiene un país, ¿cuántos son por impuestos? Vos estuviste estudiando, Pepe. Sí, obvio, Vos pero vale. De la Argentina, el 28,6. El 28,6. Del cuadro que yo tengo es el más bajito de todos, Mirá. gente. O sea, porque somos campeones del mundo, pero acá estamos últimos. Dinamarca es el más alto, 46,6. Está bien, Italia, está. 42,6. Finlandia, 42,6. Alemania, 38,3. Reino Unido, 32. Bélgica, 42. Francia, 45. La Argentina, 28. Efectivamente. Es mentira y encima no estimula nada. Exacto. El tema es que proporcionalmente vos pagás más impuestos que Obvio. IRSA. Pero, perdón, lo último. Sí, Si, no, si- obvio. si esos impuestos vos los subieras como Estado, no solo quizás no impediría esa inversión, que evidentemente se hace de todas formas, sino que como Estado podés usarlo para garantizar el derecho a algo. No, claro. Algo. Pero además, acá hay un tema que para mí es interesante, que es que lo liviano que es el sistema tributario argentino para cierto sector de la población, después tiene efectos como en en esto que decís, discursivamente hoy, hablar de impuestos, no garpa, lo que sea. Vos, para generar una política de Estado, cuando hay poca oferta de alquiler formal, tenés dos maneras de intervenir sobre las viviendas que no están queriendo, con las que se están especulando. Una es penalizar y otra es incentivar. El problema en el que estás en la Ciudad de Buenos Aires es que penalizar no van a querer, o sea, hacer un impuesto a la vivienda ociosa no van a querer, hoy no rinde, hoy no garpa, y hoy la Ciudad de Buenos Aires es solo el búnker de campaña de la reta, entonces todo lo que no entra o encaja bien con la campaña no va a pasar. Tenés otra posibilidad que es la de generar incentivos, decir tipo yo te ayudo o te aporto para que vos quieras poner tu vivienda en alquiler formal. El tema es que el sistema tributario es tan liviano que Que casi ya no muero. tenés de Se dónde sacar emocionó. incentivos. Se emocionó Es pensando tan en el sistema liviano. tributario. Claro, yo lo vivo mucho esto. Es tan liviano que ni siquiera sirve de incentivo. Yo hablaba en la legislatura, hicieron uno de los anuncios es, si vos registrás tu vivienda en alquiler formal, no pagás ABL. Y el ABL, es una cosa que ya es baja en sí misma y que además, si vos lo pensás prácticamente, la manera en la que tienen los propietarios de evitarse pagar el ABL por departamentos para poner el alquiler es alquilar informalmente. O no conocen a nadie que siendo inquilino paga su propio ABL. Yo. No, sí, de hecho el ABL te Claro. toca y se supone que el impuesto inmobiliario, que es un poco menos de la mitad, lo paga el dueño. Eso a mí me lo respetan. Tengo que pagar Claro. en pesos en persona, pero me respetan los 500 pesos de Claro, inmobiliario. entonces digo, vos decís, bueno, ¿cómo voy a hacer que venga una horda de viviendas al alquiler formal? ¿Cómo ¿Haya vas a más hacer? oferta? No, digo, ¿cómo dice la reta? Que lo va a hacer eximiendo ABL. Una cosa que ya evitan, o sea, que ya evaden desde la informalidad. Entonces vos decís, ¿para qué sirve? Para nada, básicamente. O sea, es toda una cosmética de un problema que al menos ya saben que es urgente, pero no piensan resolver en el tema de fondo. Todos los anuncios, como para hacer una síntesis, son básicamente el gobierno de la ciudad diciéndote, ¿viste esta selva que está acá, que se llama vivir en la ciudad de Buenos Aires? Te ayudo a entrar a la selva. Total normalidad con que haya lianas colgando. Digo, no sé cómo explicarlo, pero básicamente
reconocieron el problema, pero para hacer anuncios que solo reproducen, respetan y convalidan la lógica con la que hoy funciona el mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. No intentan en ningún momento rediscutirla, intervenirla o generar una alternativa propia. Hay buenos proyectos dando vueltas en el bloque del... Pero claro. No los decía. En el bloque del Frente de Todos, ¿hay buenos proyectos dando vueltas? Yo creo que hay buenos proyectos dando vueltas. A mí me interesa hablar de uno en especial, que es el de Banco Público de Viviendas y Alquileres. ¿Qué es un banco público de viviendas? Es un poco lo que contaba antes, es de autoría de Manu Socias y es un proyecto que básicamente busca distintas fuentes posibles que puede tener el gobierno de la ciudad para construir un stock público de viviendas, como si fuese una inmobiliaria pública. Es decir, que el Estado tenga su propio stock o banco de viviendas en alquiler a precios justos, de vivienda asequible, que si no me equivoco, vivienda asequible, la definición es que el alquiler represente menos de un tercio de tus ingresos. En el video que subiste vos decía que en los jóvenes de menores de 35, si no me equivoco, representaba hasta el 60%. Sí, en promedio, no hasta como lo máximo el 60%. Claro. El promedio de o sea, no te comiste una aceituna todavía y ya el 60% de la guita se te fue solamente en... ¿No hiciste tu guiso de garbanzos? ¿No hiciste tu guiso de garbanzos? ¿No te tomaste tu latte macchiato? Sí, nada. No, digo, o sea, estamos hablando de situación. Vivienda asequible significa eso. ¿Cómo se puede armar, esto ya lo hablamos recién, un banco público de viviendas que permite un stock en el que vos controlás el precio y para quién va, pero también un impacto y un efecto, sobre todo, siendo un momento de poca oferta, si vos de repente tirás 600 viviendas públicas al mercado, como se podría haber hecho solo este año, juntando las herramientas que están establecidas en el proyecto que ya existen, e incluso se podrían sumar más. O si digo, el gobierno de la ciudad, con lo que más o menos hace, con lo que más o menos recauda en política habitacional, ya podría haber comprado 600 viviendas y puesto eso en alquiler. Por la escasez de oferta de alquiler formal que hay, ya tiene un impacto muy grande en términos, un impacto muy grande no en las 600 personas que podrían alcanzar esta medida, sino en todas las demás. Por lo que decías vos, porque hay un fenómeno de precio ancla. O sea, el mercado es tan chiquito que no necesitas 20.000 viviendas para afectar los precios. Claro, pero igual podrían ser muchas más que 600. 600 es como el número que calculamos modesto en vistas de lo que el gobierno de la ciudad ya más o menos recauda o maneja. Nosotros pensamos que además hay otras cosas que se pueden intervenir, como herencias vacantes, que son los departamentos que quedan sin heredero, y el gobierno de la ciudad los subasta en subastas que no tenemos ni idea. En vez de decir, lo pongo y genero stock público de viviendas. O edificios que estén abandonados. O, bueno, digo, hay un montón de otros elementos que si se reúnen, que si se juntan, pueden formar la posibilidad de una política de vivienda alternativa. Vos no tenés que decirle todo que sí al mercado como es hoy, porque evidentemente eso está colisionando con el derecho o la posibilidad de acceder a la vivienda de las mayorías porteñas. Entonces, tenés que también generar una lógica propia y con esa lógica intervenir la otra y además, mientras tanto, intervenir la otra y tomar esa decisión si queremos incentivar o penalizar la especulación inmobiliaria que hoy impera en la Ciudad de Buenos Aires. El Frente de Todos tiene presentados proyectos de impuesto a la vivienda ociosa, de Javier Andrade se va representando siempre, pero si quieren ir a una lógica de incentivos, que los incentivos no sean un papelón, como este incentivo del ABL que decís, esto no va a traer ni 3 departamentos a Zona Prop. Que Zona Prop además es el que pone los precios. Según un relevamiento de Zona Prop, que es el que publica los precios, subieron los precios, son sorpresa. No, voy a ver si tengo a mano, pero porque ya es muy insólito. Muestro solo esto. Mientras tanto, le pregunto a la gente que nos está mirando qué porcentaje de sus ingresos se les va en el alquiler aproximadamente. Los tipos, o sea, este flyer me parece como la definición perfecta de lo que está pasando. Primero explico, acá está, por ejemplo, Cristian Werle, que es el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Lipovetsky, que es diputado provincial, sí, del IBC. Daniel Brin, que es un CEO de Brin Real Estate, José Griseli, que es el ex presidente de la Asociación de Defensa de Inquilinos, y arman un debate sobre esta problemática y le ponen toda la estética de Zona Prop. No puede ser. No. No puede ser. Guarda que te llega un guarda, sacá. ¿Entendés? Es una joda. Está regalado, boludo. Sí. Es como un Estado que convoca a debatir la problemática de los alquileres con el flyer de Zona Prop, una página en la que está, que es
el motivo de estrés de un enorme porcentaje de la población, pues vas ahí a enterarte que todo está en dólares y que eso es normal y que no puedes pagar un puto departamento y que capaz te llaman Y todo y el vas, tiempo o sea, sentís digo, que vos hiciste algo mal, que no alcanza lo que vos estás haciendo, No, que claro. no trabajás suficiente o que a vos no te pagan suficiente, cuando obviamente ese Hay un problema es choreo estructural, que uno ya tiene que- legitimado. no es opcional vivir en algún lado. claro, hay que empezar por deslegitimar ese choreo, por desnormalizar ese choreo y los tipos que hacen van y te dicen, debatamos la problemática con la estética de Sonapro, pero la concha de tu madre. Hay gente que está comentando en el chat que se le va casi el 90% si tiene en cuenta también las expensas, 80, 70. Gente que pone números más bajos pero que no vive en la ciudad de Buenos Aires, o quienes ponen números bajos aclaran que conviven, en cuyo caso, bueno, claro, se te reduce a la mitad en caso de que convivas con una persona. Co-living. Sí, claro. Hay gente que convive con más. Bueno, Ofelia, se nos ha ido el programa de repente. Son las 3:10 de la tarde. Este programa termina. Raro que quedé acá en el medio de los dos, chicos. Es muy raro Hola. esto. ¿Se configuró? Preguntan también por la ley de alquileres. ¿Por qué no hablan de la ley de alquileres? Mira, estuvo Gervasio Muñoz acá hace 2 semanas aproximadamente y hablamos casi exclusivamente de la ley de alquileres. Sí. No sé si lo viste. No vi la entrevista, pero obviamente estoy al día con el tema. Creo que ahí también hay una cosa importante de nombrar, que es que ahora la ley de alquileres es como el blanco de todos los males en el tema, en la problemática de la vivienda y del alquiler. Y ahí hay una cosa que vale la pena nombrar, que es que, uno puede explicar. Evidentemente la ley de alquileres no resolvió el problema, porque el problema sigue estando. El tema es si el problema es la ley, si hablamos de un tema de causalidad o de correlación, de que la ley coexiste con un contexto económico más difícil del que la ley se imaginaba, o también que hay operaciones en relación a la ley que obviamente tienen efecto en el mercado de alquileres. Para hacer caer la ley. Y sos claro, el porque tipo vos que en el saca los momento- departamentos de alquiler. En Tiene el momento 100 que cada sale uno. un off, porque eso fue nuestro, entonces vale la pena también criticarlo y demarcarse. En el momento en que el gobierno nacional hace un off diciendo que capaz derogan la ley de alquileres, Hace 2 semanas. no es que la ley de alquileres ahí pasa, y ahí hay un efecto inmediato de retracción de la oferta de alquileres formales. No es que el problema lo tuvo la ley, el problema lo tuvo el off, porque los propietarios que ponen su vivienda de alquiler dicen, y yo no voy a firmar un contrato ahora si la van a derogar. Obvio. Entonces ahí no es que la ley tuvo un problema, el problema es cómo la política rodea la ley. Pero ahí y eso pasó durante todos los años de la ley, que mientras vos bardeás la ley, decís que hay que bajarla, que hay que discutirlo al Congreso y lo abrís, lo cerrás, y no hay claridad o no hay una posición firme de decir, la voy a mejorar así o la voy a sacar o lo que sea, obviamente eso tiene un efecto directo. Entonces, háganse cargo también, muchachos, muchachas. Ahí está, para toda la gente que pensaba que había una suerte de conspiración por el cual no estábamos hablando de la ley de alquileres, bueno, desterradas sus hipótesis. La gente celebra. Sí, cerramos. ¿Te querés algo No, decir? bueno, eso también, que si los propietarios son los que tienen grandes propiedades Sí. son tan pocos, también hay una cosa de deslegitimar, que haya tan poca oferta, lo dejan aparecer como que fuera la tal mano invisible, que Sí. fuera una cosa natural del mercado, cuando es toda esa gente durante 3 años retirando hasta hacer caer la ley, Sí. que puede ser en una legítima lógica de, mira, no me da ganancias. Por eso no puede regirse, o sea, lo que decís vos, tener por Sí. lo menos un stock público, tener que Sí. no toda la vivienda se rija por esa ganancia de grandes empresas, de grandes constructoras, que además de dónde viene esa guita, todo es para otras para otras No, para intervenciones, una horita ¿no? más. De dónde viene, cómo aparece, o sea, Sí. de hecho dicen apto blanqueo en los carteles. Sí, apto cortita la blanqueo, bocha. dice guita mala vida, guita fugada, que viene y se compran edificios y ni siquiera eso tiene una redundancia en que podamos, los que no tenemos casa, vivir más barato. Es deprimente. Es demencial. Ofelia, nos tenemos que ir, no sin antes recordarle a la gente, ya se fue Marcos Aramburu, le mandamos un saludo grande, no sin antes... Ni chau dijo. Bueno, Tiene otro laburo. recordarles a las personas que nos están mirando que hoy a las 6 de la tarde vamos a estar en Santiago del Estero, en la Facultad de Sociales. No en la provincia. No, acá, en la Comuna 1, presentando el libro Los Peores de Juan Grabois, junto con Mati Colombati, también amigo de la casa, y con el autor del libro, por supuesto. Así que pueden venir. Sí. La entrada es libre. Tienen que venir. Tienen que venir, correcto. Nos vemos ahí. El Sí. auditorio es hermoso y si el bar todavía conserva los precios de mi época. Y no creo, realmente es Ivana, otra ¿por qué Argentina. conservaría los precios No, de tu no, época? no, Yo hace porque- 10 años iba y un tostado y un Pero café tú salía eras las 50 sociales de centavos. Marcelo T. No, ahí. Ah, en Salía sociales un en tostado y un Marcelo. café 50 centavos, hoy capaz con 50 mangos te haces una merienda. Ponele Yo play, aprovecharía. ponele play pregunta. ¿Vienen a La Plata el jueves? Obvio, 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 obvio. obvio. De una. Ujú. Bien. Mañana. ¿Cerramos acá? Y sí. A la noche, hoy es miércoles, así que hoy hay show de 7 a 9 y después hay señoras guachas a partir de las 9. Mira, acá estamos. Ya. Y Juan Grabois. Correte, Pepe, que no se te ve.
estás tapando al líder. Ahí está. Presentación del libro Los Peores de Juan Grabois hoy a las 6 de la tarde en la Facultad de Sociales. Así Nos que vemos. vengan y ahí nos vemos. ¿Hablaremos de esto? Quizás sí, quizás no. ¿Hablaremos de otras cosas? Probablemente. ¿Diremos definiciones importantes? Es posible. ¿Pueden venir? Vamos a Sí, claro. tranquilizar a los mercados. No sé si los mercados están esperando una Sí. declaración nuestra. Vienen. Pero hay mucha gente que cree que sí. No digas eso, compañero, no es por ahí. Idiota, no soy masa, pelotudo. Hasta acá llegamos. Querido Joa, te mando un abrazo grande. Nos vemos mañana. Gracias, Sofi. ¿Quién anda por ahí? Adri, ¿te quedaste? Te quedaste un ratito. Muy bien. Nosotros nos vamos. Querida Ivana Sherman, ¿qué tenés vos hoy? Hoy a la noche tengo Ser Millennial Soy en Nacional Rock. Hoy viene Marcos. Estoy muy emocionada porque leí el libro. La verdad que, bueno, qué lástima que ya se fue, pero Sí. la verdad que el libro es muy emocionante. El sábado no podía parar de llorar cuando lo terminé. Se los recomiendo. ¿En serio? Sinceramente, ya lo vas a leer y me vas a entender. Ok. Se los recomiendo sinceramente las ceremonias que lo presentó el viernes y hace un montón que lo queríamos invitar para hablar de cómo cambió la relación con las drogas en nuestra generación, pero ahora como que se puso accurate la cosa. Excelente. Así que a las 8 vamos a estar con Marcos, con Sol Rodríguez Garnica en Nacional Rock. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Perfecto. ¿Nos sacamos una foto, Ofelia? No. Conmigo por lo menos. Sí, con Ivana sí. Vos tenés que quedarte ahí sentada igual, no tenés que hacer nada. Mirando a esta cámara. A la o tarde se van a tener que sacar una foto igual, ya te digo. Y seguro. Ya te digo. No, vos sentada ahí. Esto es un concepto. ¿Quién la saca ella? Un laburo de cuádriceps jodido. Estoy muy bien de cuádriceps, gente. Jodido. Nos vamos, nos fuimos. Chau a todos, muchísimas gracias. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde en Sociales. Gracias, Ofelia Fernández. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Mucha gente mirando Gelatina. Qué bueno. Lo cual me Pongan pone muy plata. contento. Mucha gente mirando Gelatina, lo cual me pone muy contento. Pongan plata, correcto. Si es la plata de Arafue, mejor. Si son los pesos, se entiende, Todavía sirve. porque es la moneda que manejamos acá, la verdad. Así que nos vemos mañana y chao.